historia poca madre, de esas historias que no quieren que se cuenten. Este país ha construido su historia sobre la base no de la memoria, sino del pinche olvido, ¿sí? Esta es la historia de un hombre al que mataron 2 veces. Pero también es la historia de una revuelta popular que es tan larga de duración, tan sorprendente y en condiciones tan terribles que resulta apasionante. Es la historia de Juan Ranulfo Escudero. Juan Ranulfo Escudero construyó en medio del paraíso pervertido que era el Acapulco de 1920, dominado por la superexplotación, la truculencia. Lo convirtió en un paraíso durante un breve periodo. Un hombre que creyó con tal fidelidad en lo que pensaba, en que el mundo podía cambiar de base, que tuvieron que matarlo 2 veces para librarse de él. Estamos en Acapulco, estamos en la Rotonda de los Hombres Ilustres y este es el lugar donde hoy reposan los restos de Juan Ranulfo Escudero. Una singular cadena de tradiciones reúne a la fiesta en casa de los comerciantes ricos con los pobres que escuchan. Incluso las reglas no escritas de las costumbres hacen que la distancia sea de unos 10 metros entre el porche y los mirones. El invitado se acerca a la casona cruzando el jardín. Saluda a uno aquí y allá, un lanchero, una sirvienta, un estibador y sus hijos. Camina hacia la casa donde, en el calor furibundo de la noche del trópico, las mujeres y los jóvenes hijos de los ricos del pueblo bailan y sudan. Durante un instante queda suspendido entre el mundo del pueblo que mira y los ricos que bailan. En lugar de seguir avanzando hacia la fiesta, se paró, se quitó las botas y descalzo, como estaba la inmensa mayoría de los pobres que ahí estaban, se puso a bailar con una señora gorda que trabajaba en el mercado vendiendo pescado. Y ella nunca fue a la fiesta, ahí se quedó con la gente. Ah, sí. Es muy conocido usted, pues llama Hola, ahí. ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer conocerlo. Igualmente. ¿Ah, sí? Pues nunca me imaginé conocerlo. Vengo seguido. ¿Ah, sí? El Acapulco de la época escuderista es un universo cerrado, ¿sí? Muy pobre en cuanto a recursos, ¿no? Y de repente llegas a este Acapulco y no tiene nada que ver, ¿no? Vamos hacia la casa de Escudero, hacia la casa donde nació, aunque ya no es la casa original, pero eso nos va a permitir un poco contar de dónde sale un personaje como Juan, que es un personaje absolutamente increíble. Estás hablando de un hombre al que matan 2 veces. ¿Qué personaje popular lo matan 2 veces? Con tiro de gracia, ¿no? Y es una historia local, parcial, encerrada en el puerto de Acapulco y prácticamente desconocida fuera de Guerrero. La placa marca el lugar donde nació Juan Ranulfo Escudero. Es un hombre relativamente alto, bigote superpoblado, ¿no? Los grandes revolucionarios tienen buen bigote, ¿no? Hijo de una familia acomodada, de padre español, madre de Ometepec, mexicana. Por lo tanto, su familia estaba ligada a la posibilidad del control y la propiedad del puerto de los grandes comerciantes españoles. Y sin embargo, Escudero va a significar la ruptura. ¿Ya llegó la jornada? Dame 2.
En plena adolescencia fue enviado por su padre a estudiar a Oakland, California. Los historiadores que han seguido la trayectoria del personaje discrepan sobre las fechas de su estancia allí. Mientras unos lo hacen permanecer de 1907 a 1910, otros dicen que regresó a México en el 7 a causa de una enfermedad. Es difícil saber si en aquellos años conoció personalmente a Ricardo Flores Magón, el hombre que organizaba con una singular propuesta anarquista y agrarista la revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz y desde el exilio hacía una fuerte labor de propaganda. Pero aquí en el caso Escudero, la historia es fascinante. Es nuestro héroe local. Muy breve, porque dura 3 años. 3 años, el momento clave de la historia, pero apasionante. Hay una anécdota que aquí a mí me mueve mucho como alcalde, cómo es verdaderamente cuando alguien asume su posición frente a un pueblo, de que llegó su papá quejándose de que un perro le había mordido a un indigente y le dijo, oye, quiero que detengas a este señor que le pegó a mi perro. Y digo, a ver, déjame escuchar la otra versión. Y escuchó a la otra versión y el señor le dijo, no, pues el perro iba pasando yo, el perro me mordió. Entonces dijo, bueno, para empezar, aquí no soy tu hijo, soy el alcalde. Y le vas a pagar las curaciones. Lo hizo cumplir la ley. Al regreso a Acapulco, Juan Escudero tiene un trabajo inusual. Se fabrica una lanchita de motor a la que bautiza la Adelina, con el nombre de una vieja novia suya, y se dedica a transportar turistas a La Roqueta, pero enseguida enseña sus verdaderas y profundas actitudes ante la vida y comienza a organizar a los trabajadores portuarios, a los estibadores. Qué vista privilegiada tienen aquí. Así es. Sí, pues es prácticamente la mayor parte de la bahía. A comienzos de 1913, Juan R. fundó la Liga de Trabajadores de los Barcos y Tierra, que combatió por jornadas de 8 horas, aumento de salario, descanso dominical, pago a la semana en moneda nacional y protección contra accidentes. Su organización sindical lo enfrentó al monopolio comercial que utilizó el jefe militar de la zona, Silvestre Mariscal, quien expulsó al Escudero de Acapulco en 1915. Comenzaba un enfrentamiento que le costaría 2 vidas a Juan R. Ahora el joven Juan se iba otra vez de su pueblo. Un honor conocerte, porque digo que te he leído con Pancho Villa, me hiciste entender mejor la historia en nuestro país, y que estés apoyando proyectos locales como mi héroe local, que es Juan R. Escudero. De 1915 a 1918, Juan R. vive la vida de un exiliado, dentro de su país, pero fuera de su patria chica. De Acapulco viaja a Salina Cruz. Prosigue una entrevista con Venustiano Carranza, el caudillo triunfante de la lucha de facciones en la que ha desembocado la Revolución Mexicana. Había escrito un memorial pidiéndole financiamiento para que fuera el sindicato el encargado de comercializar los alimentos de primera necesidad y evitar que el monopolio gachupín matara de hambre a toda la población. Nunca obtendrá la entrevista. De Salina Cruz se transporta a la Ciudad de México. Juan R., en su exilio interno, trabaja en el DF como inspector en jardines y establece relaciones con los anarquistas. Sostiene correspondencia con Ricardo Flores Magón y pasa las tardes en la Casa del Obrero Mundial. Bueno, de aquí nos despedimos. Oye, pues muchas gracias. Paco, un placer. es un honor. Gracias y hasta la próxima. A la orden aquí en Acapulco. Ándele. En agosto de 1918, Juan R. regresó a Acapulco. Ha sido la suya una peregrinación a la espera del retorno. Ha buscado infructuosamente el apoyo a su proyecto de los revolucionarios triunfantes
y recibido de influencia de las organizaciones sindicales más radicales. Regresa a Acapulco y el choque con el Acapulco al que llega ya formado va a ser brutal y de ahí empieza su trayectoria política. ¿Viste qué bonito? Aquí enfrente estuvo el Cine Salón Rojo. Hoy hay un banco, qué feo es esto del progreso, ¿no? Pero aquí en enero de 19, Escudero desata el principio de lo que sería su gran revuelta popular. Los cronistas de la época no lo tienen muy claro si pasaba... El cine estaba lleno ese día y no está muy claro el programa. Uno dicen que era una película de Eddie Polo, pero yo la verdad no me lo creo. Me gusta más la segunda teoría, que era una película de Tom Mix. ¿Se imaginan a Tom Mix cabalgando y de repente en el escenario aparece un Juan Escudero que se sube y arenga a la galería, a la platea, diciéndoles, se acabó, hay que organizarse, hay que cambiar el monopolio, hay que romper el control de los gachupines sobre el puerto. Y lanza este encendido discurso nacionalista social en la que propone la organización de los trabajadores para combatir a las casas comerciales que dominan el puerto. Parece ser que el mitin cinematográfico fue uno de los recursos de Juan Escudero en esta primera etapa de su trabajo de organización popular. Varias veces fue sacado a culatazos del Salón Rojo por soldados del cuartel vecino, que proporcionaban servilmente a las autoridades militares a los dueños económicos de Acapulco. La historia termina mal, claro, porque llamaron a la policía y Juan Escudero fue a terminar en el bote. Pero había descubierto la posibilidad del mitin relámpago en los espacios públicos y le iba a practicar. En cuanto sale de la cárcel, empieza, donde quiera que puede, a lanzar el discurso incendiario de que hay que cambiar el mundo, hay que organizarse y hay que romper el control monopólico de los gachupines sobre la vida de los trabajadores y los habitantes del pueblo. Las comerciales controlaban el comercio. El comercio, Ajá. Los cultivos, el cultivo del algodón, el de la copra, las primeras fábricas textiles que se ponen. Exactamente, el ticuí, la descarga de los barcos. Las descargas de los barcos. Eran unas casas comerciales flotantes. Iban desde Acapulco hasta los límites de Michoacán y hasta los límites de Oaxaca. Así es, aprovechando que no había carretera. Exacto. Tenían el monopolio. Y el gran motivo del asesinato de Escudero, curiosamente, sería una carretera. Porque la gran batalla de Escudero era para romper el aislamiento del puerto y la construcción de la carretera era la pieza clave de esa batalla. Sí. Porque lo que les daba la fuerza era el monopolio. El monopolio. Ahí está Escudero. En México todo lo que no tenga un mural vale para pura madre. El mural recoge la figura de Juan un tanto idealizada. ¿Sí? Parece hollywoodiano ahí de ojo azul. Y el bigote no es de mostacho, hombre, qué falta de respeto a los bigotes caídos. Pero bueno, ahí está Juan. Y recoge la lancha, la Adelina, que le puso en honor a su primera novia, que es el primer empleo que tiene antes de verse forzado al exilio. En el nombre de Adelina Lopetegui, su lanchita, y el periódico Regeneración. La jornada de 8 horas y pago justo por la jornada de trabajo. Pero además hay algo interesante, el mural con fidelidad recoge que la descarga de los buques
no se hacía en puerto porque no existía el puerto. O sea, que de la nave tenían que descargar en chalana y de la chalana a hombro y en agua, lo cual el esfuerzo es tremendo, man. Juan salió a la calle, se aprovechaba cualquier cosa que le dieran para desatar el verbo incendiario y florido. Y muy poquito después, el 7 de febrero de ese mismo año, funda el Partido Obrero de Acapulco. El programa del partido ponía en el centro las ideas que en aquel momento tenía el joven Escudero. Pago justo por la jornada de trabajo, defensa de los derechos humanos, participar en elecciones, la jornada de 8 horas, que ya estaba consagrada en la Constitución de 17, propagar la educación, tierras para los campesinos, las gestiones para que se abriera la carretera, porque el problema del aislamiento seguía siendo la clave de la historia, y una campaña enérgica contra las enfermedades. El puerto era el paraíso, pero un paraíso que si no lograbas estas cosas, se volvía un infierno. Pocos meses más tarde nacía Regeneración, un pequeño periódico de 2 hojas, 4 veces, que circulaba los domingos y desde el cual se atacaba violentamente los intereses de los grandes comerciantes e incluso sus personas. En una población que no rebasaba los 6.000 habitantes, los efectos de Regeneración se dejaban sentir. Escudero caminaba a las calles del puerto, ¿sí? Agarraba su periodiquito Regeneración y órale. Y a encontrar gente que supiera leer. Le repartía el periódico, se los leía a veces, porque se encontraba en una población con unos índices de analfabetismo brutales. Gracias, jefe. Esta labor de propagandista con el pueblo va construyendo lentamente un mensaje que va calando, ¿no? El de hay derechos, no solo castigos, servidumbres y obligaciones. Entonces era una especie de micropasquín ultraizquierdista, maravilloso, pero al mismo tiempo la esencia de la legalidad republicana que había en esos momentos en México. Eran los derechos vinculados con el dale duro a los oligarcas. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué crea? Crea una red de vendedores de Regeneración con chavitos del pueblo. ¿Cuánto podría vender Regeneración? Nunca encontré el dato, pero debía vender 200 ejemplares, 300. Porque además en un lugar donde hay un tremendo analfabetismo, no funciona. Y entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues que los chavitos que recluta de la escuela, los reclutan voluntariamente, son los que leen el periódico, o sea, no lo venden, lo leen. Y entonces en reuniones en las playas, al final de la jornada entre pescadores, pues hay grupitos ahí sentados leyendo el periódico. He ahí por qué tiene este tiro tan singular. Uno de esos chavitos escribió al paso de los años sus memorias. Dice, Regeneración, pequeño en tamaño y formato, era sin embargo múltiple y gladiador. Descubría sucias maniobras, señalaba errores, marcaba a los predicadores con nombre y apellido, ¿no? El pueblo nos arrancaba materialmente los ejemplares de las manos y reía con la ironía del maestro. Todo el periódico lo escribía Juan, todo, completito. Perdona, para la universidad. ¿Perdón? La universidad. Derecho. Derecho. ¿Mucho todavía? No, como 500 metros. Ándale pues. La fuerza de Regeneración estaba en la violencia de sus denuncias y en el frondoso estilo con el que se hacía, donde sobraba espacio para el insulto, la mentada de madre, la amenaza y la diatriba. Pero su magia estaba en el equipo de colaboradores que Juan R. Escudero había encontrado. Un grupo de niños recién salidos de la primaria que hacían que el semanario llegara hasta el último rincón de Acapulco. Buenas tardes. Paco Ignacio Taibo, mucho gusto. Ah, Estoy haciendo un documental sobre la historia de Escudero. Y me dijeron que Renato Ravelo dejó aquí la colección de Regeneración. Porque la que había, Regeneración, el periódico de Escudero, porque la que había en Acapulco ya no está, desapareció. Entonces, ¿dónde puede estar? ¿Puede estar en esta biblioteca o en la biblioteca central o dónde?
Mire, aquí en la biblioteca De la unidad. tenemos algunos trabajos, no todos. ¿Y la colección del periódico no? ¿Dónde la puede haber dejado Renato? Déjeme darle el teléfono de su esposa. Bueno, quería hablar con Judith. Soy Paco Taibo. ¿Quién eres? ¿Qué ole, Renato? ¿Cómo estás? Oye, ando haciendo un documental sobre Escudero y ando buscando la colección que tu jefe dejó aquí porque la que había en Acapulco desapareció, la colección del periódico de Escudero. Entonces ando buscando la que tu jefe dejó en la universidad. ¿En qué hemeroteca? ¿La de la universidad? En la Biblioteca Central de la UAC en la Alameda. Ahí me lanzo tendido como bandido. Cualquier cosa te llamo. Te agradezco, un abrazo. Hasta luego. Afortunadamente encontramos al hijo de Renato Ravelo, que cuando era niño acompañó a su papá a depositar los periódicos en la hemeroteca. Entonces sabe dónde están. A recorrer toda la zona limítrofe de Acapulco. Se montó a caballo y se fue a las rancherías, comenzó a hablar con los campesinos, viajó hasta las comunidades de pescadores y fue construyendo en el pequeño círculo con 4, 5, 8 personas el discurso del Partido Obrero de Acapulco, llamando a organizarse y a reivindicar. Todo el programa del Partido Obrero de Acapulco entonces empezó a volverse el programa de un montón de ciudadanos desperdigados y castigados por los mismos enemigos. Las elecciones celebradas en diciembre de 1920 estuvieron rodeadas de una gran tensión. La campaña del POA había tocado a numerosos trabajadores que antes no participaban en la lucha electoral, hartos y desentendidos del voto por las burlas y manejos del poder local. Pero el milagro se produjo. Los trabajadores iban a las urnas y con cara de malos augurios para el poder tradicional votaban. La Junta Computadora enfrentó el hecho de que los candidatos del POA habían triunfado y trató de escamotear la victoria, movilizando a policías y soldados. Esto provocó la respuesta popular para defender su triunfo. De los pueblos de las cercanías, Tesca, Palmasola y La Providencia, los escuderistas habían llevado al puerto centenares de cañas de azúcar con las que el pueblo se enfrentó a la presión de los militares. Organizados por el POA, los acapulqueños obligaron a que se reconociera la victoria del candidato de la oposición. ¿Qué personaje popular dirige desde la nada, porque la organización no existe, una revuelta popular que consigue el primer ayuntamiento socialista en la historia de México? ¿Sí? ¿Qué personaje popular mezcla de la manera sabia como mezcló Escudero el trabajo electoral, la prensa como difusora en una ciudad analfabeta como era Acapulco en aquellos años? Y la primera defensa del voto a través contra el fraude electoral, a través de cañas de azúcar. Fíjate si se vuelve extremadamente contemporánea la historia de Juan. Aquí enfrente estaba, y ya no está, el viejo ayuntamiento. Cuando Juan lo toma por primera vez, transforma la lógica del ayuntamiento. Ya no es el lugar donde se van a hacer trámites, ¿no? No solo hay un programa claro, definitivo, de buen gobierno, ¿no? No solo hay un intento por erradicar enfermedades, poner multas a los que dejan sueltos a los animales, recoger la basura, no. Inmediatamente desarrolla un programa popular. Construye, para protegerse incluso, en los patios del ayuntamiento, cooperativas. Y empieza a haber mujeres que fabrican bolsas, canastas. Entonces se llenan los patios del ayuntamiento de una multitud de artesanas que está haciendo su trabajo bajo un techo gratuito, el techo del ayuntamiento. Y el ayuntamiento se convierte así, no solo en el poder popular, sino también en la presencia continua popular.
Mucho gusto, Paco Ignacio Taibo. Uy, uy. Aquí van a ir las gavetas. ¿Están aquí las actas de Cabildo de los años 20? Sí. ¿Del 21 al 23? Hay como 3 cajas acá, precisamente están, mire, esas. 22. A ver, si alguien agarra las buenas. ¿Hasta el 23? Sí, señor. En el Ayuntamiento de Acapulco, en el Archivo Histórico, se conservan, y además en muy buen estado, los libros de Cabildo, aunque no está la totalidad de las actas de 1921 a 1923. En una de ellas podemos encontrar los ayuntamientos que crearon los gachupines paralelos al Ayuntamiento de Escudero, y las entradas y salidas entre que lo hieren, lo tirotean, lo detienen varias veces, van entrando y saliendo nuevos presidentes municipales. Pero este registro durante un tiempo estuvo perdido y apareció hace años. Cuídenlas como oro, compañeritas. El 1 de enero de 1921, la bandera rojinegra del POA ondeó frente al ayuntamiento. A los pocos días de haber tomado posesión, Juan volvió a chocar frontalmente contra los intereses de los comerciantes gachupines. Según su versión, pasaba por las obras que construía el gachupín Pancho Galeana y se acercó a preguntar a los trabajadores qué horarios tenían y cuánto ganaban. Sin duda estaba desplegando argumentos constitucionales sobre jornada máxima cuando Pancho Galeana apareció por ahí. Y ni tardo ni perezoso sacó la pistola al ver al alcalde bolchevique organizando a sus albañiles. No se atrevió a ir más allá, probablemente por la presencia de los obreros, pero acusó a Escudero de allanamiento de morada. En medio de estas presiones, los jueces dictaminaron que Escudero fuera a dar a la cárcel, pero no se entregó atado de manos. Se llevó con él la pequeña imprenta en la que se imprimía Regeneración y siguió haciendo el periódico desde la celda, utilizando la propaganda para golpear a sus enemigos y para seguir llamando a la organización popular. Muy buenas. Paco Ignacio Taibo, mucho gusto. Mucho gusto. Le cuento la historia. Hasta donde sé, aquí hay una colección que depositó Renato Ravelo. Y acabo de hablar a su hijo y me confirma que él lo acompañó, el hijo, a Renato antes de morir y que aquí la dejó, del periódico Regeneración de Acapulco de los años 20. No, él aquí no dejó esos documentos. Había una caja. Ajá. Y aquí están las entrevistas que hizo de historia regional con supervivientes, pero no veo la colección de Regeneración. Este es el trabajo de Renato Ravelo. Y aquí están lo que hoy tenemos de Regeneración, menos artículos de Escudero que tanto le gustaban a la gente. Desde contar las telas que llegaron a un vapor a Acapulco y las pequeñas noticias, hasta la historia de que en la madrugada de ayer los policías andaban borrachos. Lo que pasa es que esta es la única colección que quedaba. La que estaba en Acapulco desapareció y esta que fue la que depositó Renato aquí, pues parece desaparecida. De tal manera que, a no ser que se produzca algún milagro, ya no hay ninguna colección viva de Regeneración. A mediados de 1921, Escudero fue absuelto por la justicia en el juicio que lo había obligado a encerrarse. Sin embargo, las presiones en torno a su gobierno crecían. A principios de marzo de 1922, Cirilo Lobato, inspector del rastro y miembro del POA, realizó un descubrimiento que había de ser decisivo en el desencadenamiento de la crisis. Ismael Otero, uno de los hombres de confianza de Juan R. y presidente municipal acapulqueño, evadía los impuestos municipales, permitiendo que por cada res que se sacrificaba con permiso, otra lo fuera clandestinamente. Juan lo denuncia y esa es la coyuntura que aprovechan las casas comerciales para darle el golpe de Estado.
Las tensiones crecen, los rumores hablan de que la lucha política se va a resolver por las armas. Los gachupines le pusieron precio a la cabeza de Juan R. Escudero. El 10 de marzo tiene una sesión del Cabildo que termina a las 9 de la noche. La situación llega al punto crítico. La tormentosa sesión terminó y los traidores se fueron a conferenciar con el mayor Juan S. Flores, que estaba con los gachupines. Tras un par de disparos hechos por el grupo de Otero, que servirían como provocación, irrumpió el mayor Flores con 200 soldados. Herido, roto el brazo derecho de un tiro, lo van arrastrando sus compañeros y en esos momentos le cae encima el ejército. El mayor Flores va siguiendo el rastro de sangre, entra el ejército. Dicen que Flores dijo, vamos a ver si de verdad está muerto. Y golpeó el brazo herido y apuntó su pistola a la cabeza de Escudero. Y le pega el tiro de gracia en la cabeza. El mayor Flores tomó prisioneros a los policías municipales y abandonó el palacio en llamas para rendir su informe a los gachupines, dejando atrás lo que pensaba era el cadáver de Juan R. Escudero. Poco a poco, miembros del POA armados llegaron al ayuntamiento que habían abandonado los soldados. Junto con ellos apareció el juez Peniche, con el que Juan tantas veces se había enfrentado. El alcalde rojo aún respiraba. Hay un gringo en Acapulco. En estas historias siempre hay un pinche gringo viejo y borracho, que resulta que es un gran cirujano, cosa que nadie sabe porque todo el mundo piensa que nomás es pedo, ¿no? Y le tienen que amputar al brazo derecho Escudero, pero notan que sigue vivo, que el tiro de gracia no lo ha matado, aunque por la cabeza hay huellas de masa encefálica brotando. Lo operan con una cuchara y lo salvan. ¿Ya salió la jornada, señor? Ahora estoy deportada, man. Vete, Matías. ¿Qué la panza que me saca? 2. La prensa de servicio de los gachupines respalda oficialmente al mayor Flores, inventando una versión difundida por todo el país con el apoyo del gobierno central, donde se acusa a Escudero y sus hombres de levantarse contra el gobierno estatal. Regeneración denuncia complot contra su partido y el asesinato de su líder. El agrarista Francisco Campos escribe una carta al presidente de la Nación, Álvaro Obregón. En vísperas de alterarse el orden en Acapulco, no quedará ni un gachupín vivo, ni un comercio que no sea saqueado o incendiado, ni una señora que no sea violada. Aunque la guarnición federal, que es enemiga del Partido Obrero de Acapulco, sea sustituida. Cuesta mucho trabajo detener un proceso de esta vitalidad y de esta fuerza, ¿no? Porque va lentamente, va tocando una sociedad que está muy dañada, está muy herida, está muy afectada en lo bajo, ¿no? Por las inmensas tensiones, las injusticias salariales, las prácticas monopólicas, ¿sí? Las tranzas, el robarle a una viejita la herencia para quedarse con ella, el engañar a los hijos de una viuda, ¿sí? Son cosas que van tensando de una manera tan fuerte la sociedad que de alguna manera el mensaje escuderista va calando. Menos de 2 meses después de su primera muerte, el 9 de mayo, Juan volvió a escribir en Regeneración. Dictaba los artículos desde un sillón donde convalecía. El muchacho, Alejandro Gómez Maganda, recién salido de la primaria, de vez en cuando levantaba la cabeza para ver a un Juan vigilante y optimista desde su sillón de inválido. Juan vuelve a escribir en Regeneración. Lo que pasa es que ya no puede escribir él,
tiene movimiento en la mano derecha, pero no tiene buena coordinación. Entonces lo que hace es, los chavitos que eran los repartidores de Regeneración se vuelven sus amanuenses. Entonces con media voz dicta, y ahí va. Y pues se vuelven expertos en entenderlo, ¿no? Y entonces empieza a escribir artículos para Regeneración de nuevo. Cuando era un niño, Alejandro Gómez Maganda pronunció un discurso. Subido en un arriate. Era 15 de septiembre y... Aquí fue el discurso del 15 de septiembre, que cuenta Alejandro Gómez Maganda en sus memorias. Y ahí lo dijo. Ah. Auxiliado por Josefina Añorbe y por su empistolada secretaria Anita Bello, así como por una legión de adolescentes, para los que era un héroe inolvidable, volvió a tomar el control de Regeneración y aceptó la postulación como candidato suplente al Congreso Nacional por el primer distrito de Acapulco. Cuando se inicia la campaña electoral, Escudero vuelve como candidato. Viene de entre los muertos, coño. Y la fórmula es verdaderamente sorprendente. Juan le falta un brazo, está paralizado, no puede hablar apenas. Y entonces, ¿cómo se produce la campaña electoral? Juan en silla de ruedas, ¿sí? Atrás de él, Anita Bello con una 45 metida en la falda, ¿sí? Para que quede claro que ahora sí no le van a disparar. Y los niños, que son los voceadores de Regeneración, Juan, a media lengua, les enseña el discurso. Y entonces el método es, ciudadanos, ha llegado el momento, o sea, dice el maestro, y señalan con la mano la silla de ruedas donde está Juan, que asiente con la cabeza. De vez en cuando el discurso se interrumpe y los niños se acercan a Juan, que en su media lengua les completa la frase, se vuelven a subir al arriate y dicen, porque la lucha social, niñitos, adolescentes apenas de 12, 13, 14 años, son la voz de Juan. Esta imagen del personaje en silla de ruedas, paralizado, ¿sí? Y todo el mundo sabe por qué está así, ¿sí? Porque lo mataron por una vez, volviendo de la muerte, con una costeña, con su 45 bien clarita a la vista, y los niños volviéndose su voz, es verdaderamente bíblica, man. La mayor dificultad para contar esta historia es que, a diferencia de otras historias que puedes tocar la piedra y recibes el mensaje, aquí el desarrollo brutal, ¿no? Exuberante del mundo turístico acapulqueño que se genera a partir de los años 50 lo tapa todo, ¿no? Y cuesta trabajo ir a las raíces para encontrar la historia del escuderismo. Este fuerte es una de las pocas piezas que, gracias a su labor museística, se conserva. En diciembre de 1923 se va a producir una coyuntura nacional que va a afectar de manera drástica las relaciones entre el movimiento escuderista y los gachupines. Se produce la rebelión de la Huertista, una serie de generales descontentos, disidencias contra el gobierno de Obregón se reagrupan y se levantan a escala nacional. En Acapulco poco importa de qué lado van a quedar, o sea, el débil nexo que Escudero tiene con el gobierno de Obregón va a ser suficiente para que los militares se coloquen del lado de la rebelión de la Huertista. Porque en el fondo importa poco si están del lado de la Huerta o no. Aquí lo que se está jugando es la guerra civil entre el Partido Obrero de Acapulco escuderista y las casas comerciales. En ese sentido, los gachupines empiezan a tentar el corazón de las casas, económicamente. Y empiezan a hacer colectas, a entrar en contactos. Escudero mantiene el control del telégrafo, pero no le dejan, hay censura para que pase la información, pero pueden irse enterando de cómo se va produciendo en el resto del país el levantamiento y cómo los militares de Acapulco simulan estar de parte de nadie.
Durante esos días la tensión en el puerto crece. Enfrente de la casa de Escudero comienzan a concentrarse escuderistas armados. El propio Escudero en silla de ruedas empieza a pedir a través de los muchachos que se explique a la población qué es lo que está pasando. Hay también una manifestación en la ciudad organizada por el Partido Obrero de Acapulco. Los agraristas empiezan a acercarse. Escudero logra transmitir un mensaje a los Vidales y a Cárdenas para que bajen hacia el puerto en armas. Y gritos de muerte a los traidores. Y los militares, mientras tanto, tampoco se animan a lanzarse y permanecen encerrados en los cuarteles. Basta una chispa para que la situación explote. La madre de Juan R. habló con un cura que la convenció de que su hijo no sería lastimado. Escudero decide salirse del puerto, ¿sí?, y unirse a los grupos de agraristas armados que rodean el puerto. Dadas las condiciones físicas en las que está, lo van a subir a caballo, lo van a atar al personaje que vaya conduciendo el caballo y en la noche abandonar el puerto. La madre le dijo a Juan que había recibido garantías del cura y que si se quedaba no lo mataría. Junto a él se quedaron sus hermanos. El resto de los dirigentes del partido abandonó Acapulco. Y en la noche los militares llegan y los detienen. Durante 4 días, los hermanos Escudero permanecen aquí, encerrados en el fuerte de San Diego, mientras militares y los dueños de las casas comerciales negocian cuánto se va a pagar por la muerte de los hermanos. Mario Gil registra que se llegó hasta 30,000 pesos, lo cual una fortuna en la época. Durante esos 4 días el puerto permanecía cercado por los agraristas, los soldados no salían y uno de los Escudero, Felipe, tocaba en las noches en el violín, él tocaba el violín, las notas del Vals Velia para dar a entenderle a la familia que seguían vivos. Entonces, en medio de las notas de un vals, los 3 hermanos estaban, obviamente, y lo sabían, a pesar de lo que les había dicho su madre y las promesas, sabían que estaban esperando el momento de la muerte. En la noche los subieron en un camión de la fábrica La Especial, a los 3 hermanos, los sacaron de Acapulco y los trajeron hasta las afueras de La Venta, donde se suponía que estaba el entronque con lo que sería la carretera que llevaría hacia la Ciudad de México. Felipe, que tenía 22 años, recibió 14 tiros de rifle. Francisco, que tenía 37 impactos. Y después del fusilamiento, el capitán Morlet le puso la pistola en el puente de la nariz a Escudero y disparó el tiro de gracia. Al amanecer del 21, un campesino descubrió los 3 cuerpos y, acercándose, descubrió que Escudero seguía vivo. Era ya prodigiosa, ¿no? La bala había pegado en el puente de la nariz y había resbalado. De todas maneras, traía un montón de tiros sobre el cuerpo. Y corrió el rumor y llegó hasta Acapulco de que Escudero estaba aquí tirado junto con sus 2 hermanos muertos, pero aún seguía vivo. La gente empezó a subir hasta acá en una peregrinación diciendo que Juan estaba vivo, que Juan seguía vivo. Y se reunió en este lugar
una cantidad considerable de gente del pueblo. Hacia la tarde llegaron los primeros grupos y Juan seguía vivo. Ahí en su media voz, ¿no?, les dijo a la gente: sigan adelante, que no sea en vano el sacrificio. Finalmente, a las 7 de la noche, 18 horas después de que le hubieran disparado el último tiro, Juan Ranulfo Escudero, de 33 años, murió por segunda vez en brazos de amigos y compañeros. Pareciera como si la belleza de los paisajes, la fertilidad tremenda de la naturaleza, fuera una especie de conspiración, porque no se correspondía con las posibilidades de los seres humanos para obtener felicidad. Cuando construyes un mundo cerrado y construyes sobre él un poder asfixiante, por más maravilloso que sea este mundo cerrado, para los naturales se les va a presentar como un mundo sin salida y sin esperanzas. El escuderismo le dio a Acapulco no solo la jornada de 8 horas, la sensación a la gente de que podía gobernar su destino, la mejora de las condiciones materiales, la limpieza de la ciudad, las campañas para erradicar el paludismo, sino que les dio una manera de apropiación de la belleza. A veces uno insiste de una manera que parece absurda en decir que en los mejores momentos de la lucha social no solo hay una ética, sino también hay una estética. Y Escudero forma parte de esa estética.